Hola a todos, este día hablaré del tema de criterios de ingreso a UCI para conocimiento y saber por qué las decisiones de un médico intensivista de llevar a un paciente a las salas de UCI. Mi nombre es María del Carmen Reyes Romero, soy médico residente de medicina intensiva del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Por una introducción, debemos de conocer qué es la medicina intensiva. Se va a definir como aquella parte de la medicina que se va a ocupar de los pacientes con una patología que haya alcanzado un nivel de severidad tal que suponga un peligro vital, actual o potencial susceptible de recuperabilidad. Estos criterios de ingreso a UCI vienen siendo conocidos desde muchos años atrás y habla de la disponibilidad de los recursos asistenciales y estructurales y que esta es limitada. Ejemplo, en Estados Unidos se disponen 28 camas por cada 100.000 habitantes, mientras que en España son 4.2 camas por cada 100.000 habitantes. La necesidad de camas en UCI supera su disponibilidad. La asignación de camas y la decisión de ingreso a UCI es una de las decisiones más complicadas y estresantes del intensivista. En 1988 se publicaron recomendaciones sobre criterios de ingreso a UCI. Posteriormente se estableció diferentes modelos. Entre estos modelos tenemos modelos de prioridades, modelos de diagnósticos y modelos de parámetros objetivos. En el modelo de prioridades, el que se desarrollará este día, se van a identificar a los pacientes que más se pueden beneficiar del ingreso a UCI, sobre todo los de prioridad 1. Debemos de conocer algunos conceptos. Entre estos conceptos es saber qué es una urgencia. Una urgencia será una situación donde se va a requerir asistencia médica en un lapso reducido de tiempo, pero esto no involucra o no va a generar un peligro en la evolución de su afección. Si no recibe una urgencia, podría generar un deterioro de la condición y convertirse en una emergencia. ¿Qué es una emergencia? La OMS considera todas aquellas situaciones en las que se requieren dada la complejidad de la situación o afección de estos. Por ejemplo, afecciones de órganos vitales como el corazón, el cerebro, el pulmón, riñones, el sistema vascular o el hígado. ¿Qué es el paciente crítico? Es muy fundamental saber qué es el paciente crítico. Y este se va a definir como el paciente o aquel individuo que por padecer una enfermedad aguda o una reagudización de una enfermedad crónica manifiesta signos y síntomas que en su conjunto expresan la máxima respuesta posible de su organismo ante la agresión sufrida. Paciente que cursa con una disfunción orgánica que va a conllevar a peligro su vida. Existen ciertas escalas que ayudan o que refuerzan al médico intensivista para ingresar a un paciente a las salas de UCI. Estos son predictores inespecíficos y los predictores específicos. Entre ellos, los predictores inespecíficos tenemos el Apache, el modelo de probabilidad de mortalidad. Los predictores específicos tenemos la escala de Glasgow, el HAM-HES, el Ransom, el Trauma Score. Lo recomendable es que deben ser evaluados y validados por cada institución. Hay otros determinantes que refuerzan la decisión de ingreso a cama de UCI. Por ejemplo, la disponibilidad de camas, los recursos humanos y técnicos, ya que en recursos humanos deben de ser enfermeros especialistas, las consideraciones éticas, morales y económicas y la capacidad de ofertar un mínimo de nivel de calidad. ¿A quién vamos a admitir? La decisión es multivariable.
abarcando muchos aspectos de la práctica clínica. El criterio inicial para la admisión es la necesidad de una intervención que no podría ser posible en otro lugar de la institución, debido a la inestabilidad clínica que pone en riesgo al paciente de morir o deteriorarse en forma inmediata. Entonces, en desarrollo. Estos criterios de admisión a UCI son parte del modelo de priorización. Estos establecen 4 niveles de prioridad: 1, 2, 3 y 4. El 4 a la misma vez se va a dividir en 4A y 4B. ¿Quiénes serán los más beneficiados? Los de prioridad 1 y los de prioridad 4. Los de prioridad 1 será aquel paciente que estará críticamente enfermo y que va a ser inestable, pero que necesita tratamiento intensivo en las salas de UCI. A este paciente será un paciente que necesitará soporte ventilatorio, tal es que es un paciente al cual se le debe de intubar, incluso uso de drogas vasoactivas y monitorización que no pueda brindar fuera de UCI, como la monitorización hemodinámica, por ejemplo, en pacientes cardíacos que necesitan monitorización hemodinámica, se le coloca línea arterial, incluso medios más invasivos como el Schwann-Ganz, también los de intermedio, que es el PAICO, entre otros. Esto no tiene limitación en la terapia. Son pacientes que se puede dar reanimación cardiopulmonar y otras como utilización de vasoactivos, puede ser una reanimación cardiopulmonar avanzada. Ejemplos como insuficiencia respiratoria, que va a requerir soporte ventilatorio mecánico. Tenemos el shock séptico, con monitorización hemodinámica y drogas vasoactivas, y los pacientes postquirúrgicos como cirugía mayor. En prioridad 2 son pacientes que no necesariamente estarán críticos, pero que requieren monitorización intensiva y pueden potencialmente necesitar tratamiento intensivo. Estos no tienen limitación en la terapia. Ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas que presentan estados comórbidos que desarrollan situaciones agudas médicas o quirúrgicas. Por ejemplo, un anciano con secuela de ACV que requiere una cirugía. Por ejemplo, una apendicectomía. Tenemos a los de prioridad 3. Son pacientes inestables críticamente, enfermos agudos, pero que asocian enfermedad de fondo y tienen una mínima posibilidad de recuperación y beneficio con el tratamiento en UCI. Estos pacientes pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar la complicación aguda, pero acá no se darán medidas extraordinarias de soporte, como reanimación cardiopulmonar básica o avanzada, intubación endotraqueal, ventilación mecánica, nutrición parenteral, hemodiálisis, medicación de alto coste. Ejemplos: las enfermedades metastásicas complicadas con infecciones, complicadas con taponamiento cardíaco, complicadas con obstrucción de la vía aérea. En cuanto a la prioridad 4, son pacientes que generalmente no son apropiados para admitir en UCI. La admisión debe ser individualizada, por circunstancias inusuales y bajo la supervisión del jefe de la UCI. Existen dos categorías, 4A y 4B. Tenemos a la 4A, un paciente que se va a beneficiar poco de los cuidados brindados por UCI. Aquí haremos poca intervención. Estos son los llamados demasiado bien para beneficiarse. Ejemplo: una cirugía vascular periférica, cetoacidosis diabética, hemodinámicamente estable, una insuficiencia cardíaca leve, sobredosis de drogas sin compromiso de nivel de conciencia, entre otras. Tenemos la prioridad 4B.
son pacientes con enfermedad terminal e irreversible, con inminencia de muerte, demasiado enfermos para beneficiarse. Ejemplo, un daño cerebral irreversible, excepto la muerte encefálica, pero en pacientes que son donadores. En los 4B también tenemos los cánceres metastásicos que ha fallado el tratamiento y los estados vegetativos persistentes. Aquí se presenta un modelo de prioridades para ingreso en unidad de cuidados intensivos según el Tratado de Medicina Intensiva de una editorial Elsevier del 2017. Es un resumen del cual hace ver por qué un médico intensivista toma la decisión de dar prioridad a un paciente que sabe que será recuperable y que no solo será recuperable, se va a beneficiar de la estancia en UCI. Estos niveles, que ya sabemos que son 4, existe el primer nivel, que es un nivel de prioridad alta. El tipo de enfermos van a ser pacientes críticos inestables con necesidad de monitorización y tratamiento intensivo que no puede aplicarse fuera de la UCI. En general incluiría enfermos críticos con una o más disfunciones orgánicas. No hay límites establecidos para la extensión del tratamiento que los pacientes van a recibir. Ejemplo, los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria que requieren ventilación mecánica. Pacientes con shock o pacientes hemodinámicamente inestables que requieran monitorización invasiva y o fármacos vasoactivos. Pacientes con insuficiencia renal que requieren técnicas de depuración continua extracorpórea. A la prioridad 2 lo data como un nivel de prioridad alto. Este tipo de enfermos son enfermos críticos que requieren monitorización intensiva y que en principio pueden requerir una intervención inmediata solo posible en la UCI. No suele haber límites terapéuticos tampoco en estos pacientes. Por ejemplo, pacientes con comorbilidades previas que desarrollan patologías médicas o quirúrgicas. Tenemos el prioridad 3, que es un nivel de prioridad medio. Este tipo de enfermos es crítico, inestable, pero con capacidad de recuperación reducida por su enfermedad de base o por la naturaleza de su enfermedad aguda. Estos pacientes pueden recibir tratamiento intensivo para el tratamiento de su enfermedad aguda, pero pueden establecerse limitaciones, como las limitaciones terapéuticas, la terapia intensiva condicionada, por ejemplo, no se da reanimación cardiopulmonar básica o avanzada, y no inicio de fármacos vasoactivos. Incluso no se da terapia dialítica en pacientes que cursan con anuria, con falla renal. Por ejemplo, pacientes con carcinoma metastásico con cualquier complicación. Y tenemos el prioridad 4, que es un nivel de prioridad bajo. Estos tipos de enfermos son enfermos que se encuentran demasiado bien para beneficiarse. En este caso, se considera el ingreso de pacientes que no cumplen criterios de UCI, pero sí requieren una vigilancia superior a la que puede ofrecerse en planta de hospitalización convencional. Y están los enfermos que se encuentran demasiado graves para beneficiarse. Estos enfermos con escasas posibilidades requieren una intervención inmediata o situación terminal, irreversible o en situación de muerte inminente. Un estado vegetativo de muerte encefálica, excepto los donantes de órganos. Solo ingresan en casos muy especiales o ante la posibilidad si son donantes de órganos. Estas son las prioridades de las cuales un médico intensivista se acoge para clasificar a un paciente que se sabe que será beneficiado con los servicios de UCI. Y es de bien saber o de buen conocimiento tener las prioridades, ya que somos médicos y tenemos que saber por qué las decisiones de un médico intensivista, porque son recursos tanto humanos, tanto materiales, y sobre todo saber que es un paciente que se va a beneficiar de los servicios de UCI.